Y bueno, el título es El agua como nutriente esencial, ya que a veces no tomamos en cuenta al agua dentro de nuestros hábitos saludables, como que lo damos por hecho. Entonces, bueno, vamos a empezar. Primero que nada, como introducción, creo que ya muchos lo sabemos, la mayor parte de nuestro cuerpo está compuesto por agua. Las células que después forman los tejidos, después forman los órganos, su base es agua. Ahorita vamos a ver en qué porcentajes. Y aunque, como lo mencionaba, todos sabemos que es importante mantenernos hidratados, es común que a las personas se les olvide beber agua. Me doy cuenta mucho en consulta. Al preguntar los mililitros de agua que consumen, usualmente son menos del requerimiento, lo cual trae consigo pues muchos signos, síntomas y en un futuro podrían ser enfermedades. Entonces es importante mantenernos hidratados. Vamos a ver que en personas adultas, entre, no sé, adolescentes, pues entre 15 y 60 años, la verdad es que el cuerpo hace su propio balance de una forma que no haya deshidratación en el cuerpo, aunque no tomemos nada de agua. Por eso, pues a veces podemos pasar días sin tomar agua y no morir o no sufrir de una deshidratación tan severa, a diferencia de un niño o de un adulto mayor que no tiene esta capacidad de regular el balance hídrico en el cuerpo. Entonces, bueno, cerca del 60% del peso total está compuesto por agua. Puede ser más, puede ser un poco menos. Esto va a depender de cuánta masa magra tenemos en el cuerpo, es decir, masa libre de grasa, y cuánta masa grasa tenemos en el cuerpo. Además de que influye la edad, el sexo, la estatura, el peso. Entonces, pues aproximadamente es este porcentaje. Si nos fijamos, pues es la mayor parte. En los infantes el porcentaje es mayor que en los adultos, ya que tienen mayor líquido extracelular, es decir, el que está circulando afuera de las células, y su composición corporal cambia mucho, sobre todo en el primer año de vida, ya que con la edad ellos van ganando mayor porcentaje de minerales y proteínas, por ejemplo, en tejido muscular, tejido óseo, que pues ya no contiene tan grande cantidad de agua como lo es en un bebé, por ejemplo, que tiene en su mayor parte agua, porque su tejido muscular es más bajo y su tejido óseo también. En los adultos, 2/3 partes del agua está dentro de las células, es decir, dentro de estos tejidos, y solamente 1/3 del líquido total es el que está, de forma extracelular, es decir, pues viajando en torrente sanguíneo, etc. Por ejemplo, un adulto de 70 kilogramos tiene cerca de 42 litros de agua en el cuerpo, 28 litros son intracelulares y 14 litros están fuera de las células. Ahora, ¿cuál es la importancia del agua? ¿Por qué esta cantidad de agua en el cuerpo? Primero, bueno, el agua funciona como un solvente, por ejemplo, para glucosa y aminoácidos, que son moléculas que se van a, de moléculas más grandes se van a catabolizar para funcionar como nutrientes en el cuerpo. También el agua es un medio reactivo y reactante, es decir, que en el agua se producen y se degradan moléculas. Si no existiera este medio, sería, bueno, no llevaríamos a cabo de la forma en que se llevan la producción de otras moléculas, por ejemplo, en la digestión o en la creación de ciertos componentes, no sé, hemoglobina o cualquier otro, y tampoco la degradación de moléculas. Otra es que transporta nutrientes y desechos. Ya todos hemos escuchado, bueno, cuando nosotros comemos, después, permítanme, se está conectando alguien. Bueno, listo. Cuando nosotros comemos, hacemos, catabolismo de las moléculas, después pasa a torrente sanguíneo y en torrente sanguíneo es donde se llevan los nutrientes al resto del cuerpo a donde se va a necesitar. Y los desechos es lo mismo, se recogen todos estos desechos para llevarse a riñones, a filtrar la sangre y desechar, pues ya sea por la orina, por la expiración. Entonces nos funciona como transportador. Termorregulador, que es el que más conocemos, el sudor, ya que mantiene la temperatura adecuada del cuerpo y de cada zona del cuerpo. No sé si
se han dado cuenta que, bueno, en cada parte de nuestro cuerpo tenemos cierta temperatura distinta. Entonces, esto es lo que va a regular que cada parte del cuerpo tenga su temperatura indicada. Funciona como un lubricante junto con las moléculas viscosas en todas nuestras mucosas. Por ejemplo, la boca, la saliva es una mucosa, todas las secreciones de nuestro sistema respiratorio, nariz, mucosas de los oídos, mucosa genitourinaria, de tracto digestivo también, el moco desde nuestro esófago, nuestro estómago, intestino. Entonces, bueno, también es parte importante para esto. Y como amortiguador, ¿por qué? Porque cuando caminamos, corremos o hacemos cualquier actividad, lo que mantiene que nuestros órganos estén en su lugar, pues es también el agua. Por ejemplo, como cosas más importantes, no sé, el cerebro, tenemos una como bolsita que mantiene al cerebro en su lugar para que en un impacto, en un golpe o simplemente si doy un frenón, pues mi cerebro no se estampe contra el cráneo. Lo mismo la médula espinal, que es un tejido muy delicado, y durante el embarazo el feto, por eso está dentro de una bolsa de agua, porque funciona como amortiguador. La importancia, les decía hace rato, un adulto sano puede tener un balance hídrico con precisión, podría pasar días y no pasa absolutamente nada, pero en un infante o en un adulto mayor puede haber riesgo de deshidratación y con esto riesgo de muerte. Entonces es muy importante que, sobre todo en estas edades, se cuide mucho la hidratación de la persona, ¿va? La deshidratación puede afectar la conciencia, puede inducir a la incoherencia del habla, debilidad, hipotonía ocular, que es que que tienen como los ojos hundidos, hipotensión ortostática, que es esta sensación cuando nos levantamos rápido y nos mareamos, es esto, y puede ser debido a deshidratación y taquicardia también. ¿Por qué? Porque pues al no haber suficiente sangre como circulando, pues el corazón va a intentar bombear más para llegar mejor a los demás tejidos. Entonces, bueno, todo esto puede pasar con una simple deshidratación, ¿va? Bueno, vamos a hablar de balance hídrico. ¿Cuánta agua entra al cuerpo? ¿Cuánta agua sale? ¿Cuánto es lo que deberíamos de tomar? En promedio, el agua que bebemos cumple el 70 al 80% del aporte que entra al cuerpo. Aproximadamente, aquí dice 1.5 litros de agua al día. Ahorita vamos a ver de qué depende esto, pero si se fijan, no es ¿cómo les digo? Como cuando me preguntan como, oye, pero el agua que tienen ya los alimentos no cubre el requerimiento necesario. Sí aporta una parte, y aquí dice del 20 al 30%, los alimentos, pero no es suficiente. Entonces hay que tomar agua sí o sí. Espero que ahorita todos tengan su bote de agua con ustedes, porque hay que tomar agua todo el día. Y el agua que producimos dentro del cuerpo es aproximadamente el 10% por la oxidación de nutrientes. Les decía hace rato, cuando nosotros comemos, dentro de todas las reacciones químicas que pasan en el cuerpo, se liberan moléculas de agua. Entonces, ese aporte es aproximadamente de 200 a 350 mililitros al día. ¿Va? Para un adulto en reposo, en un ambiente templado, háblese de un ambiente templado de 18 a 20 grados, es decir, Guadalajara ni de broma, aquí estamos a 38 grados centígrados. El volumen de agua natural, o sea, de agua sola, que se debe beber al día es de 1.5 litros en un ambiente de 18 a 20 grados, o sea, que nosotros necesitamos mucha más agua. Esto se debe adaptar, les decía, género, clima, actividad física. Claramente, si eres una persona que está más tiempo afuera, caminando, haciendo actividad física, vas a necesitar más agua. Y la recomendación adecuada para adultos sedentarios, es decir, sin tomar en cuenta la actividad física, va de 2 a 2.5 litros al día. El total de entradas de agua será de 2 a 3 litros, por lo que mencionábamos de los alimentos. Entonces, bueno, de entrada, de 2 a 2.5 litros son lo que debemos de tomar. Por eso tanta insistencia en que tomemos los 2 litros al menos. ¿Va? Ahora las pérdidas de agua. ¿Por dónde perdemos agua nosotros? Las principales rutas son riñones, piel, sistema respiratorio y algo del sistema digestivo por las heces fecales. Entonces, en 24 horas, un adulto sedentario produce de 1 a 2 litros de orina. Simplemente con eso, pues ya de ley tenemos que tomar nuestros litro, 2 litros. El agua que se pierde por evaporación a través de la piel, es decir,
el sudor, pero es una transpiración insensible, es decir, sin que notes el sudor en la axila o en la espalda. Son de 450 mililitros al día, les decía, en un ambiente templado, 18 a 20 grados centígrados. Es decir, ahorita que sí estás parado y sientes todo el sudor, hay que tomar mucha más agua, ¿va? Y el tracto respiratorio es por la expiración de 200 a 350 mililitros al día. Y por las heces, aproximadamente 200 mililitros, la verdad es muy poquito. Por eso la importancia de rehidratarnos cuando da diarrea, porque por las heces no debe de perderse mucha agua. De hecho, luego les voy a enseñar una escala de cómo deberían ser una popó sana, pero no debe de ser muy aguada porque quiere decir que no estamos reabsorbiendo el líquido necesario, o también puede ser por grasa, pero si hay diarrea hay que rehidratar, ¿va? Bueno, en promedio entonces un adulto pierde de 2 a 3 litros de agua. Esto va a depender de la sudoración. Si se ejercita en un ambiente caliente, es decir, arriba de los 20 grados, el sudor puede alcanzar de 1 a 2 litros de agua por hora. O sea que es necesario, si hago ejercicio, casi el litro que pierdo, recuperarlo. La sudoración excesiva puede provocar pérdida de electrolitos, pero aquí vamos con el mito del electrolit. No siempre que hago ejercicio o que está haciendo mucho calor es necesario rehidratarme con electrolitos. Una persona, por ejemplo, que pierda 4 litros de sudor, pierde cerca del 10% de agua corporal y solo 4% de sodio extracelular. Es decir, la cantidad o sea, el porcentaje que se pierde de electrolitos es muy poquita por medio del sudor. Aunque uno sienta que perdió todo el sodio del mundo, no es tanto. Entonces, la hidratación debe ser con bebidas hipotónicas, como el agua natural simple, y es más importante eso que el reemplazo de sales, ¿va? La ingesta de agua, vamos a ver cómo funciona la sed, ¿no? La ingesta de agua está determinada por la sed, pero deberíamos todos de tomar agua antes de sentir sed, porque cuando ya hay sed, quiere decir que la presión osmótica ya aumentó, es decir, que ya hay un grado de deshidratación, y es por eso que se activan unos receptores, la hormona antidiurética, que inducen a la sed. Entonces, cuando yo ya siento sed, quiere decir que ya estoy en un grado de deshidratación. La hormona antidiurética, que es la que inhibe la diuresis, por eso antidiurética. ¿Por qué inhibe la diuresis o la orina? Para que se reabsorba el agua en los riñones y rehidrate el organismo. El cuerpo es muy sabio, por eso les decía que funcionamos bastante bien como balance y como el balance de agua, pues. Porque el cuerpo, si no hay agua suficiente, va a evitar orinar lo más posible, a reabsorber lo más que pueda de agua para evitar una deshidratación grave. Entonces, cuando yo ya voy menos a orinar, cuando mi orina es mucho más concentrada, nos está hablando de que hay una reabsorción. Por eso el cuerpo se acostumbra. Si yo me acostumbro a no tomar agua, pues no voy a sentir sed porque el cuerpo va a intentar reabsorber lo más que pueda. Entre más agua le doy al cuerpo, más se va regulando. Y también la orina se pierde, si yo me tomo de repente 1 litro de agua, hay más agua en el cuerpo de la que necesito y pues voy a estar orinando más. Entonces la recomendación siempre es tomar agua por, ¿cómo se dice? Pues por segmentos o no sé, o sea, dividido durante el día, no toda de sopetón. Y lo que les decía, bueno, beber agua antes. ¿Cómo puedo medir mi grado de deshidratación o de hidratación? Por medio del peso corporal. Esto que pasa cuando un día peso 70 kilos y al siguiente día de repente peso 71 kilogramos, es imposible que haya ganado 1 kilogramo de músculo o 1 kilogramo de grasa en 24 horas. Lo que está pasando es agua corporal. Entonces, ese es un método. Por bioimpedancia, que es, por ejemplo, esta imagen que se ve aquí, que es esta basculita que pasa una corriente eléctrica por el cuerpo y nos ayuda a determinar cuál es el porcentaje de agua en el cuerpo. Por osmolaridad del plasma a nivel sanguíneo o por osmolaridad de la orina, ver la concentración y así saber cuánto es mi porcentaje de agua o qué tan hidratado estoy. Ya casi para terminar, vamos a hablar de tipos de deshidratación. Si tienen dudas de algo, las pueden dejar en el chat y al final las contestamos. Espero que les esté gustando. Los tipos de deshidratación son 3.
Isotónica, hipertónica e hipotónica. ¿Cuál es la más común? La hipertónica. Bueno, como naturalmente, pues, que es por medio del sudor, que es mayor pérdida de agua que de sales, lo que les decía del sudor, o sea, una sudoración por diuresis, o sea, medicamentos diuréticos que hagan que perdamos más agua, ingesta inadecuada de agua, que es lo más común, y la diuresis osmótica. Entonces, es decir, pérdida de orina que no está concentrada, ¿va? Para esto, para yo recuperarme, necesito en su mayoría una bebida hipertónica, es decir, mayor cantidad de agua que de sales, simplemente agua natural. Una deshidratación isotónica es perder agua y sales al igual, por ejemplo, en una diarrea. ¿Por qué? Porque en el colon es donde se reabsorben los electrolitos. Entonces, si yo tengo diarrea, estoy perdiendo agua y estoy perdiendo electrolitos. Y en un vómito, pues también. Ahí sí habría que dar quizás una bebida hipotónica, es decir, que tenga más recuperación de electrolitos. Y en una deshidratación hipotónica se pierde más sales que agua, que es por pérdida de líquidos isotónicos por riñones, que estemos perdiendo muchos minerales, bueno, calcio, que estemos perdiendo sodio por la orina o por el tracto digestivo, vaya en alguna enfermedad. Signos de deshidratación, a lo mejor ya los hemos escuchado, pero les voy a mencionar algunos. Déjenme señalar aquí. Listo. Resequedad en las mucosas, por ejemplo, en la boca, cuando tenemos la boca seca, que sentimos la boca seca, es un signo de deshidratación. Mucho sueño, mucho cansancio. No sé si han escuchado acá, por ejemplo, que ahorita con los 38 grados que manejamos, la gente dice como, ay, es que me siento con mucho sueño, ando muy cansado. Probablemente es un signo de deshidratación. Sed, bueno, es un signo también. Pérdida en las micciones, no ir a orinar tan frecuente. Pocas o nada de lágrimas cuando llora. Debilidad muscular, ¿por qué? Porque en el tejido muscular tenemos agua intracelular. Entonces, si estamos en una deshidratación, el músculo pierde como fuerza y está débil. Dolores de cabeza, mareos, bueno, aquí está, dolor de cabeza con exposición a la luz, que es lo que decimos como, ay, es que volteo a ver al sol y me da dado mucho dolor de cabeza. No es tanto el sol, no es tanto el calor, es la deshidratación, que pues es provocada por lo mismo, ¿va? Y bueno, ya en una deshidratación severa tenemos sed extrema, tenemos demasiado sueño, cansancio, irritabilidad y confusión en los adultos, boca muy seca, piel seca, esta también es otra, y las mucosas secas. No suda el paciente, bueno, el niño o el adulto mayor, esto pasa más en estos pacientes. Nada casi de orina, ojos hundidos, lo que les decía hace rato, piel que carece de elasticidad y este signo es muy fácil de tomar. Cuando yo pellizco a un paciente que tiene deshidratación, si yo le tomo un pedacito de su piel, por ejemplo, si yo lo tomo y lo suelto, se queda ahí la piel como la marca, pues en lugar de recuperar rápido, ¿va? Baja presión, ¿qué más? Taquicardia, puede haber fiebre y puede haber delirio o lo que les mencionaba hace rato, incoherencia del habla, etcétera, ¿va? Y bueno, la conclusión entonces es que la hidratación es un factor importante para mantener un organismo sano. Antes de hablar de carbohidratos, proteínas, lípidos, tenemos que tener el organismo sano para poder recibir todos estos nutrientes. Entonces, muchas veces no le damos la importancia necesaria al agua y quise hablar de hidratación porque ahorita es muy común, les digo, sobre todo en adultos jóvenes, que no estamos bien hidratados y confundimos con 1000 cosas más nuestros signos o nuestros síntomas. Entonces, la importancia de estar bien hidratados con este clima. Y bueno, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, dando como otro parámetro para cuánta agua debo de tomar. Ya vimos primero, yo recomendaría mínimo los 2 litros, de 2 a 2.5 litros. Normalmente yo les digo 2 litros mujeres, 2.5 litros hombres.
sin contar el agua que necesitamos tomar por ejercicio. Si yo hago una actividad en calor de 1 hora, ya vimos aproximadamente que se puede perder 1 litro. Entonces tendría yo que sumar ese otro litro. La otra recomendación son 35 mililitros por kilogramo de peso. Entonces yo tendría que hacer mi multiplicación y me va a dar aproximadamente cuánta agua debo de tomar al día, ¿va? En una persona que hace más actividad física, pues podemos subirlo a 40, 45 mililitros, dependiendo ya de la sudoración que tenga la persona, ¿sale? Y bueno, pues hasta aquí, bueno, terminamos la exposición de hidratación. Muchas gracias por su atención y voy a pasar para las preguntas. Dice, ¿qué pasa si soy corredor y sigo bebiendo? ¿Sigue siendo recomendable beber pura agua o es mejor recuperar sales? Por medio del sudor es solamente agua, o sea, no necesitas recuperar sales minerales a menos que ya corrieras por más de, por ejemplo, lo que decía ahí, ¿no? Si en 1 hora de ejercicio como pesado se pierde de 1 a 2 litros, decía que ya a partir de 4 litros se pierde el 4% del sodio, entonces ya podría ser recomendable a lo mejor después de 1 hora 30, pues a lo mejor recuperar algo de electrolitos. Pero en tu actividad física diaria, pues con pura agua es suficiente. También ya dependerá de qué otros síntomas tienes. La deficiencia de sodio, de calcio, potasio y todos estos minerales también tiene como sus propios signos. Entonces, si por algo notáramos que hay deficiencia de estos minerales, ya habría que meter pues como con más frecuencia los electrolitos, pero si no, con pura agua podría ser suficiente, a menos de que entrenes muy pesado o por demasiado tiempo, pero el agua podría ser suficiente. ¿Qué opinas del mito que dice que es más conveniente tomar agua tibia en la mañana para perder grasa? Pues es mito, el agua no hace nada. El agua solo hidrata, como ya vimos. No hay nada en el mundo que nos haga perder grasa como alimento. O sea, hay, por ejemplo, estos alimentos que les llaman tipo termogénicos, que dicen que sirven para perder grasa, pero no es que sirvan para perder grasa. Si yo me tomo un termogénico natural, por ejemplo, cafeína, pues me va a ayudar a que mi ritmo cardíaco se acelere más, mi temperatura aumente un poco más y yo gaste un poco más de energía. Pero no es que voy a perder más grasa, simplemente voy a utilizar más energía. Pero pues no, es cierto, la temperatura que tome el agua es lo mismo, entonces el chiste es mantenernos hidratados, ¿sale? Bien. Pues muchas gracias. Si no tienen alguna otra duda, voy a dejar de compartir. Ya. Bien, pues muchas gracias por su tiempo. Espero que les haya gustado y haya sido interesante para ustedes. Pues saber por qué la importancia, ¿no? A veces solo escuchamos indicaciones, pero no sabemos por qué. Entonces, pues a mantenernos bien hidratados. Importante siempre tener nuestro termo de agua, sobre todo en temperaturas tan altas como las que estamos teniendo ahorita, ¿va? Entonces, bueno, voy a estar programando estas sesiones los últimos lunes del mes. Igual a esta hora, entonces para que lo programen, de todos modos yo les mandaré invitación ahí por mis redes sociales. Muchas gracias a los que se conectaron y que tengan una excelente semana. Bye bye.